Qué contenta estoy de tener hoy a nuestra protagonista, porque claro, si pones la palabra libro, casi casi que su apellido va al lado, pero tienes que ponerle otro verbo y es triunfar. Si te digo triunfa con tu libro, aquí ya sabes de qué te estoy hablando. Por supuesto, si llevas ya aquí en el mercado y estás trabajando y quieres conseguir posicionarte de autoridad con un libro, tienes que conocerla y si no te la voy a presentar hoy aquí, porque recuerda que si hoy no vendes, hoy no comes. Te presento a Ana Nieto. ¡Guau! Casi voy a aplaudir. Menuda presentación más bonita has hecho, Rosa. Muchísimas gracias Gracias por a ti por tomarte la venir. molestia y el esfuerzo de hacerlo, que eso hay que pensarlo un poquito. Bueno, en mi caso no se piensa mucho, Bueno, tú pero eres que eres muy lista, conociéndote a porque alguien has como enlazado tú, muy bien. es fácil, ¿no? Es fácil. Ana, ¿cuánto tiempo llevas con esto de los libros? Porque además triunfa tu libro, te comentaba yo antes en el backstage que mi marido lleva escuchándote 7 años y no se creía que fuera a hablar contigo. ¿Qué es todo Pues, esto? ¿Cómo surgió, Ana? pues mira, surgió un poquito antes de que tu marido me escuchara, porque efectivamente el podcast yo lo creé hace 7, 8 años y llevo 10 años ya con lo que es este Triunfa con tu libro, ¿no? Y que ya comentaremos. Pero realmente con los libros toda mi vida, yo toda mi vida he escrito, me ha encantado. Antes de lanzar este proyecto ya había escrito varios libros, había publicado con una editorial, como se publicaba antes, ¿no? Cuando no existía todavía Amazon. Y bueno, un día decidí unir algo que me gustaba mucho y a lo que yo me dedicaba antes de este proyecto. Yo tenía una agencia de marketing digital que la creé cuando no existían ni las redes sociales, o sea, hacíamos webs y hacíamos SEO, ¿no? Esto es lo que hacíamos, que bueno, en aquel momento funcionaba fenomenal. A poco que te pusieras un poco las pilas, funcionaba muy bien. Bueno, entonces, uní esa pasión con los libros. Mi marido además tiene una editorial a la antigua usanza, en casa del herrero cuchillo de palo, la sigue teniendo. Entonces, bueno, pues uní esa pasión del marketing, sobre todo cuando vino a España Amazon, Ajá. y me di cuenta que el mundo del libro había cambiado. En ese momento pensaba solamente que a nivel de promoción. Hoy sé que también ha cambiado en cuanto a la forma de escribir para que nos lea, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido rápidamente, te cuento cómo empezó todo esto, ¿no? Claro, de hecho, aquí tú puedes marcar a todas las personas que nos estén escuchando que el emprendimiento evoluciona, se va cambiando. Y entonces tú empezaste a la vieja usanza, como nos has dicho antes de que empezara todo esto, y sigues estando presente y muy visible con las nuevas reglas de la filosofía de lo que lleva ahora el 2024. Absolutamente. Mira, esto como todo, cuando, bueno, para todo, ¿no? Ya no solamente es para emprender, tienes siempre que estar aprendiendo, ¿no? Nunca dejas de estudiar. Yo cuando acabé la carrera, yo hice económicas, yo me Ujú. deshice de todos los libros, estaba harta de estudiar. Y lo que no sabía es que iba a estar aprendiendo toda la vida, pero además con ganas, o sea, con ganas de seguir aprendiendo y con ganas de ponerlo en práctica, porque no se trata solamente de, bueno, quedarte en la teoría. Entonces, bueno, este mundo en el que estamos y el mundo desde que surgió Internet, ya estamos en la inteligencia artificial y bueno, ha evolucionado mucho, no paras de aprender. Y es bonito, a mí me gusta mucho porque nos permite no depender de nadie más que de nuestros clientes, ¿no? O sea, y igual que los libros hoy en día no tienes que depender de nadie más que de los lectores, son los que mandan, los que deciden lo que se lee y lo que no. Y bueno, pues como va evolucionando, tú también tienes que ir evolucionándote, adaptándote para al fin y al cabo tener ese contacto directo con tu cliente, poder transmitir lo que tú quieres y bueno, pues en esas estamos. De hecho, antes yo creo que eso era un poco más difícil, ¿no? Porque tú admirabas a gente, a lo mejor te ponían un correo electrónico, su página web, pero nunca te contestaban y ahora casi estamos a tiro de WhatsApp o en un grupo de Telegram donde tus propios lectores ya el primer día pueden conseguir hacer que un libro se posicione en un número uno porque están todos tan de tirón que lo que hacen es conseguir descargárselo del tiempo o comprarlo y puede haber una venta como muchísimo más directa y hay una vinculación con ellos. Claro, eso se puede hacer muy... Mira, una de las cosas que yo no había valorado, ¿no? Cuando subes un libro a Amazon, y esto ya, como me lo han dicho varias veces, digo, oye, es que esto es muy importante, tienes razón. Sobre todo de gente que ha publicado con una editorial que ahora se pasa al mundo de la autopublicación y nosotros cada vez tenemos más clientes
que Ujú. son escritores, novelistas o gente que ha publicado muchos libros con editoriales que se pasa a la autopublicación tal como está el tema, ¿no? Y una de las razones es la rapidez. O sea, es muy rápido subir un libro, publicarlo y conseguir ya ese feedback de los lectores, cosa que con una editorial puede pasar fácilmente, lo normal, entre que empiezas y acaba el tema, un año, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa rapidez, esa agilidad es muy interesante. Y de hecho, claro, ahora mismo con todo el tema de la inteligencia artificial, que las editoriales tarden tanto, cuando veremos, y ahora me contarás, porque ya hay libros escritos por la inteligencia artificial con gente dando datos y ya hay que publicarlo de que está escrito ayudado por algún tipo de plataforma de inteligencia, hace que un tema pueda conseguirse el obsoleto. Por ejemplo, yo en medicina, tú lo que publicas hoy, un año más tarde, cuando puede editarlo una editorial, se han quedado muchos temas atrás. Si haces en tema de marketing, con posicionamientos, o tú imagínate un libro publicado en una editorial de inteligencia artificial dentro de un año. Eso es una locura. Cuando le quieres Claro, poner claro, así, sí, ¿no? obsoleto. Hay otros temas que no, ¿no? Pero hay temas que efectivamente se quedan rápidamente o de año en año, ¿no? Ujú. Entonces, otra de las cosas buenas que tiene la autopublicación es que tú puedes actualizar. Yo tengo uno de mis libros que necesita cierta actualización cada un año, a veces 2 años, que es Triunfa con tu libro, porque habla de cómo subir tu libro a Amazon, cómo promocionarlo, tal, todo eso. KDP, por ejemplo, que es donde subes tú los libros, ahora una de las cosas que tienes que mencionar es si está generado con inteligencia artificial o no, ¿no? Bueno, pequeñas cositas de esas que tienes que actualizar. Entonces, yo si he autopublicado el libro, para mí es muy sencillo cambiar esto, volverlo a subir y el libro está permanentemente actualizado, ¿no? ¿Crees que influye el porcentaje económico de lo que se llevan? Porque si eres un autor famoso de una editorial, pues a lo mejor te puedes llevar un euro, euro y pico por cada libro que se hace, pero cuando estás en Amazon puedes conseguir facturar y que a lo mejor te lleves no solo de la parte del ebook y tengas un porcentaje de un 60-70%, sino que en papel puedes estar hablando de un 40-45% dependiendo de cuáles Sí, son los rangos. sí, entre pitos y flautas más bien alrededor del 30%, pero bueno, es 3 veces más que una editorial. Sí, hombre, hay que decir, vamos a hablar, diferenciar libros de no ficción de los de ficción, ¿no? En el libro de no ficción es difícil vivir de los royalties de un libro. Sé que tú a lo mejor podrías vivir, ¿vale? Pero es una de las excepciones y hay gente que escribe más de un libro. Con un libro es muy difícil, salvo que escribas eh, Hábitos Atómicos, ¿no? O un Claro. super bestseller de estos que con eso puedes vivir. Pero uno vive de los clientes que hace gracias a su libro o de la audiencia que genera gracias a su libro, que eso a su vez te lleva a otra serie de cosas. Y eso realmente, si quieres ganar dinero con un libro, es bueno que vendas muchos ejemplares, pero es difícil que incluso de la autopublicación, que se paga muy bien, vivas de eso. Para los libros de ficción es distinto porque es verdad que si te dedicas solamente a escribir, pues en un libro de ficción ganas por alguna charla que puedas dar, pero básicamente de los royalties. ¿Hay gente que vive de eso? Sí, no mucha gente. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón hay muchísimo más porque se vende mucho más. Ujú. Pero en España también hay gente que vive ya exclusivamente de escribir libros de ficción. Megan Maswell, que tuve el gusto de poder conseguir entrevistarla, y ella me Yo decía la que entrevisté también, estuvo sí. 13 años iniciales que solo la rechazaban. Y claro, ahora mismo tiene algún libro de 10 millones de copias. Eso es anodino. No es hombre, mira, precisamente Megan Maxwell, que es literatura romántica y erótica en algunos casos, la novela erótica es de las que más vende. Eso sí que hay muchas novelistas que viven exclusivamente de eso porque la lectora, normalmente son mujeres, de novela romántica erótica, son súper fieles. O sea, Ajá. son lectoras que leen continuamente, o sea, cada 15 días se leen un libro, ta, 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 ta. Y eso hace que se vendan muchos libros, pero también la que escribe novela romántica, erótica, está muy presionada porque tiene que continuamente sacar libros, porque si no saca, se van a otra. Claro. Es muy fácil, nadie es imprescindible. Entonces están obligadas a seguir y seguir y seguir, pero bueno, vende mucho.
Sí, me decía que además creo que para este año tenía 4 ya firmados, cerrados para poder conseguir presentarles, que no es moco de pavo cuando tienes que conseguir. A mí me parece más fácil escribir en no ficción que escribir en ficción. O sea, A yo no mí me atrevo también, a a mí ficción, también. Sí, porque al sí, a final mí. no deja de ser talento y desarrollar una idea puede ser un poquito más complicada, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, tienen normalmente la escritora de novela romántica tiene mucha facilidad para escribir. Bueno, tú no te acordarás, pero bueno, había una escritora que es, yo creo que nadie ha escrito tantos libros como Corín Tellado, que era Sí, claro. una escritora de novela romántica hace muchos años que no ganó mucho dinero, porque antes se pagaba muy poquito y las editoriales pagaban poco, pero no recuerdo cómo, o sea, no recuerdo ahora los días, pero era impresionante y es muy buena escritora además, porque hay géneros como, están como muy denostados, ¿no? Pero, oye, escritoras de romántica que escriben muy bien. Y además es que te llevan un poco a esa influencia. Tú no tienes tanto novela romántica, sino que tú tienes una serie de alumnos, algunos con mucho renombre, con autoridad, que vienen a decir, voy a escribir un libro. Sobre todo porque escribir un libro y enfrentarte al papel en blanco, la primera vez que te enfrentas, madre mía, te recuerdas todos los santos, ¿eh? Que a mí ahora me resulta mucho más sencillo. Pero en el primero eso del folio en blanco creo que nos ataca a todos en algún momento y ese síndrome del impostor que aunque lleves trabajando en muchos temas de no ficción y es tu desarrollo con profesionales todos los días y con clientes, cuesta. ¿Qué tipo de alumnos llegan a ti, Ana? Bueno, pues llega mucho profesional bueno, tiene en su cabeza haber escrito un libro, lleva tiempo, pero no Ujú, lo ha hecho todavía, por ujú, diversos motivos, ¿no? Uno, pues eso que dices tú, ese miedo, ese síndrome del impostor, de esa ujú. vocecita que te dice, no, tú no puedes, este no es el momento, mejor para adelante, ta, ta, ta. Esto yo creo que la gran mayoría, o gente que piensa que no tiene tiempo y necesita a alguien que le marque tiempos, que esté un poquito encima, ¿no? O gente también, fíjate, gente muy creativa. La gente creativa está fenomenal porque crea contenidos de mucho valor, pero es muy dispersa. Entonces, les cuesta muchísimo centrarse, estructurar libros, o sea, están continuamente cambiando, ¿no? Y ahora esto y tal, y no acaban nunca de escribir un libro, ¿no? Y luego me llega muchísima gente de referencia, ¿no? Porque gente que ha estado en nuestros programas y que ha escrito un libro y están muy contentos, bueno, pues suelen hablar de ti, ¿no? Y también nos llega mucha gente. Entonces, la mayoría son profesionales, coaches, emprendedores, muchos médicos, ahora muchísimos, que ahora antes escribían libros o seguirían escribiendo libros para otros médicos, pero ahora quieren escribir libros Al con otro público. enfoque para sus pacientes, ¿no? O clientes. Mucho psicólogo también, psicoterapeuta, bueno, todo esto, muchísimo abogados también. Ujú. Y bueno, ese es el perfil de gente que Así que nos suele llega ser para aquí. gente licenciada y diplomada, pero hay gente ahora mismo con el tema Sí. del coaching y con experiencias de vida que también podrían dejar escrito su superación, ¿no? Porque ese tipo de inspiración ayuda a mucha gente. Ahora fíjate cómo está la serie de Netflix, la película de los de Viven, ahora con las sombras Wow, de nieve, ¿no? Que está la petando, Sociedad de la Nieve, sí. sí, y que Qué lo bonita historia de superación y de todo. ¿Cuántos libros se podrían escribir sobre eso, eh? pero solo Es está escrito uno, impresionante. ¿no? Creo uno o dos, porque me parece que ya... Sí, no, sí está. Y algunos de los supervivientes bueno, viven, dan muchísimas charlas hablando, pues esto, la importancia de lo que es el grupo, de la superación, pero quiero decir que tiene tantas aristas que daría para muchos libros de desarrollo personal. Claro, por eso te estoy diciendo, porque con licenciados y diplomados hay mucha gente que a lo mejor siente que no tiene esa titulitis para poder estar así, pero tiene un talento suficiente y a lo mejor han superado porque, y yo que soy médico, a mí me encanta que un médico me cuente, yo qué sé, cómo puede pasar una cierta enfermedad, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de Mago More, cuando hablaba de la artritis psoriásica, él mismo, y hablaba de su propio episodio, a mí me impactaba más que me lo contase él y cómo lo había solucionado con tema de alimentación o si de repente viene un padre, cómo supera todos sus miedos por ante un cáncer de una hija, me llamaría más la atención a la hora de moverme. No sé si has leído el libro de La Última Lección, que viene a contarte cómo ha sido su historia cuando te diagnostican del cáncer de páncreas. Entonces, esa gente hace que las cosas cambien. Mira, me estoy emocionando un poco, te lo digo de verdad, porque estoy acordándome de algunas personas, algunos autores nuestros que han escrito ese tipo de libros, ¿no?
Fíjate, tengo una autora que ha escrito un libro sobre el suicidio por un hermano suyo que se suicidó y es una historia más que del hermano, de cómo ella, de su proceso de duelo y de superación, pues si puede ayudar a otros, ¿no? Eh, bueno, estos libros son libros muy importantes porque a ti, tú cuando tienes algún problema y vas a contarlo con una amiga que sabes que ha pasado por lo mismo, para ti eso tiene mucha autoridad. Entonces, saberlo contar es muy importante. Lo que pasa es que son libros que hay tanta emoción, tanta carga emocional que les cuesta muchísimo. Son libros donde se llora. Yo creo que en casi todos los libros, yo te diré, se suelta alguna lagrimilla. Sí, Sí, aunque por muy didácticos que sean, si en algún momento cuentas alguna historia, te viene algo, pero estos libros es que se llora a mares y ahí se remueven muchísimas cosas. Y esos libros también, yo los digo, son libros tipo historia. Nosotros también ayudamos y es un tipo de libro de no ficción que hay que ordenar mucho los sentimientos, pero son tan liberadores, tan total. terapéuticos. Que además es que existe la escritura terapéutica, que es que justamente sirve para eso. Existe, La terapia por narrativa supuesto. de Giorgio Nardone, o sea, es que vale para eso. Mira, todos los libros rosas son terapéuticos, ¿sabes? Porque te ordenan la cabeza, Ujú. ¿sabes? Te da una tranquilidad. Todos, para mí todos, siempre a mí escribirme y trabajar también me tranquiliza, me organiza, ¿no? Entonces, y escribir es mucho eso, pero estos libros mucho más, o sea, una cosa que tienes ahí, una revolución interna de tal, el poder tú ya sacarlo de tu cabeza, estructurarlo, publicarlo y luego ver que eso encima puede ayudar a más gente y te van llevando comentarios, reseñas en Amazon, comentarios de la gente que les estás ayudando, eso es maravilloso. Sí, además es que te permite esa cercanía, ¿no? Ese vínculo emocional, porque cuando ya sientes esa empatía por el otro, es muy fácil poder conseguir escribirle, el poder estar en contacto. Así es que es lo que decíamos, ¿no? De que la editorial ya no tienes a un ente, ¿sabes? Yo no me acuerdo, o sea, vale, Arturo Pérez Reverte puedes escribirle por Twitter o por X, ¿no? Y entonces puedes conseguir contactar, pero todos hemos leído a Reverte cuando éramos más jóvenes y era como, ¡guau! Reverte, ¿no? O sea, es como ahí, yo qué sé, a Juan Gómez Jurado, entonces leímos, ¡guau! Es que es el de Reina Roja, además y tal. Pero esas personas no las tenemos tan próximas y de la otra manera yo creo que sí que da esa opción. ¿Cuántos alumnos llevas ya formados? Has perdido la cuenta, me imagino. Más de 20.000. Yo nunca lo digo, te lo digo a ti porque hay gente que no se lo creerá. Digamos 20.000, pero 20.000 es verdad que de esos vamos a poner que 15.000 o así no son de pago, son a través de trainings gratis, Ujú, pero a más de cerca de 5.000 alumnos que sí que a través de programas nuestros han escrito un libro y lo han publicado, ¿no? Yo hago mucha formación en grupo. Mm, ujú. Doy pocas mentorías individuales ahora por falta de tiempo, básicamente, ¿no? No, y porque además Eh, también se utiliza la inteligencia lateral de margen, o sea, me refiero que lo que le cuentas a uno, a lo mejor a ti no se te habría ocurrido nunca en la por vida, y supuesto, gracias a que escuchas a otra persona, te da por una posibilidad a supuesto, ti de pensar fuera de la caja. por supuesto, pero hay gente que quiere, y yo hay excepciones, ya te lo digo, hay cosas libros que veo verdaderamente que son necesarios, que me gustan por entonces sí que hago ese esfuerzo porque es casi como para mí o sea, me encanta, ¿no? Pero normalmente lo hago en grupo, y como dices tú, ¡buah! El poder del grupo es impresionante. Lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Luego, que cuando escribes un libro es muy importante esos momentos, por ejemplo, de bajón, que el resto te anime, porque todos están en la misma situación y te animan, o Ya. que puedas compartir muchas cosas. A ver, tengo estos tres títulos, ¿cuál os gusta más? O tengo estas tres portadas, ¿cuál os gustó más? O he publicado mi libro, dejarme una reseña. O sea, hay muchas cosas, incluso a nivel de escritura, nosotros hacemos algunos ejercicios, por Ujú, ejemplo, para ayudarles a estructurar bien el libro, ¿no? Entonces, bueno, tener unos lectores cero al comienzo del libro. claro. Lectores cero son los que revisan el libro y que de alguna forma te pueden ayudar a, bueno, partes que te faltan o cosas que sobren y tal, te pueden ayudar a eso, ¿no? Entonces todo eso ayuda muchísimo. Incluso me imagino que si tienes un compañero que está formando contigo en esa nueva formación, es más fácil que tú puedas comprar su libro y que luego él te apoye también para que los números también salgan. Eso se hace muchísimo y nosotros además lo promovemos porque, como tú sabes, en Amazon eso es importante para tirar del algoritmo y que el libro se vea más.
Sí, porque es que si no, al final puede ser muy bueno, pero si no le damos visibilidad o no le damos autoridad, se queda, claro, es que en España solo se publican 80.000 libros al año, ¿no? Sí, en editorial. En editorial, De más todo. autopublicados, sí. Sí, 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 son ¿Tienes más. el dato de cuántos pueden llegar a No publicarse? se sabe en Amazon, no se sabe en Amazon. Sé que en español hay casi 1 millón de libros publicados, no se sabe exactamente cuánto. En inglés hay más de 5 millones, ¡Wow! ¿vale? Y sí que te puedo dar, fíjate, una estadística, vamos, un estudio interesante hablando de la importancia del marketing y de vender, ¿no? Y que se puede buscar, quien le interese está por ahí. Es un estudio que ha hecho el Gremio de Libreros de España. Entonces, según ese estudio, una de las conclusiones es que el 86% de los libros que se venden en librerías, es decir, que publican las editoriales, vende menos de 50 ejemplares, vende menos de 50 ejemplares. Solamente En un, editorial. sí, ahora te explico por qué, si quieres. Sí, Y sí. solo, y solo un 1% vende más de 3.000 ejemplares. Este es el dato triste y que básicamente, bueno, se debe a que primero, que en librería física se vende cada vez menos, ese es un Ujú. nicho. A mí me da mucha pena, yo soy ratón de librería, me Librería. encantan las librerías, pero es verdad que hay muchas, van desapareciendo librerías y cada vez se venden menos. Hace poco entrevisté a un librero y que es presidente del gremio presidente del gremio de libreros de Cataluña y me Ah, decía que era una economía de subsistencia, ¿no? Lo de ser librero hoy en día. Entonces, las editoriales hoy venden, bueno, trabajan de la siguiente forma. Tiran mucho libro de poca tirada, mm, digamos 500 ejemplares, y sacan a poquitos, ¿no? Como decía José Mota, de cada libro. Van mm. a poquitos, ¿no? Un poquito de este, un poquito de este, y con eso tiran. ¿Qué es lo que pasa? Que las librerías están muy poquito tiempo, porque en la librería existe lo que se llama la venta en consignación, que quiere decir que ellos no pagan los libros Hasta que durante 3 meses. Luego ya si se lo quedan no tienen que pagar. ¿Qué pasa? Que en los 3 meses devuelven todo. todo. Entonces, ¿qué les pasa a los autores que publican con editorial, que tienes un contrato de exclusividad a 5, ojalá, a veces son 10 años? Ujú. Tu libro ya no está en librerías porque se ha devuelto, no está en ningún sitio y tú estás atado, no puedes hacer nada con el libro. Qué putada, ¿eh? Esa es la realidad. Vamos, y te lo digo porque ahora fíjate, el viernes pasado hablé con una persona con muchísima experiencia, digamos, como escritor y formador y demás. Había publicado casi 30 libros, toda su vida con editorial, y ahora una editorial súper prestigiosa de libros de no ficción le pedía 6.000 euros por publicar su libro. Claro, es que esto me ha pasado a mí ahora poquito que me han pedido uno de mis libros que está teniendo mucho repunte, el de Vende más y Pierde tu tiempo. Ese libro me han pedido pasarle a una editorial con renombre, hay dos ahí interesadas, y cuando me dicen que sí, que puede encajar, me dicen que tengo que comprar 500 libros yo y 500 publican ellos al precio de lo que costaría el libro, 17 euros. No te creas tú que te dan un precio especial. Entonces, echas cuentas y estás hablando de unos 8.500 pavos. Mira, esto que tú me dices es el pan nuestro de cada día que nosotros recibimos de gente que ha caído en esto. Bueno, ha caído, vamos a ver. Hay gente para todo, ¿no? ¿Mm? Pero, ¿qué sentido tiene hoy en día que pagues tú todo esto para luego darle a la editorial lo que vendas, le vas a dar el 90%? Si tú puedes subir tu libro a Amazon sin coste, más que por supuesto tendrás que, yo te recomiendo encargar la portada, Ujú. petarlo bien, La pero vamos, maquetación para que queden, claro, pero estamos hablando de 450 pavos por sí, toda y maquetación, o sea, no son sí. precios que son elevados. Lo subes tú porque los libros que vayas a publicar con estas pseudo editoriales, los vendes tú, por eso Claro. te los dan a ti, para que tú los vendas, que es que ellos no van a vender. Muchas te dicen que tu libro va a estar en el FNAC, en el Corte Inglés, pero no te dicen cómo va a estar. O sea, no vas a estar en la librería con o sea, con el libro físicamente.
porque tú Ujú, ya te imaginas que está en el escaparate. No está ni en el escaparate, pero no va a estar en mesa, es que ni siquiera va a estar con su cantito ahí en una estantería. Va a estar en la base de datos de la librería del Corte Inglés o de FNAC para que a alguien que esté interesado porque te conoce, porque está en tu lista de suscriptores y tú le has dicho que tienes el libro y que va a estar en el Corte Inglés, va al Corte Inglés, pide tu libro, le va a decir, no está, no, pero oiga, pero no tiene usted. Ah, espera un momentito, vamos a ver. Puede estar en la base de datos y te dirán, bueno, pues pague el libro y venga usted dentro de una semana o dentro de 2 semanas. ujú. Ya me dirás cuántos libros vas a vender así. ¿Qué Y pasa? pero a mí lo que me llama la atención es que esto que hace tiempo que pasa con unas pseudoeditoriales que son imprentas, o sea, imprimen libros y tú se los compras, Ujú. es que ahora editoriales Grandes. prestigiosas están haciendo lo mismo, pero están pidiendo unos... y 17 pavos por cada libro, te lo digo además así marcado, 17 pavos por cada libro con nivel. Luego en privado te cuento si quieres el nombre para que tú puedas conseguir saberlo. Y te piden 500 copias de reserva. Entonces, cuando haces eso, ellos te dicen que ponen otras 500 y entonces haces una edición de 1000 copias, porque así ya cubren ellos sus gastos. Entonces, no solo estás pagando tu impresión, la de los otros, y como mucho conseguirías sacar como un porcentaje de ese euro a lo que tú estás diciendo. Pero claro, fíjate, cuando dices, ¿cómo puede seguir pasando esto? Yo tengo una objeción que a lo mejor tú me ibas a levantar. Espero que además, cuando has dicho qué triste noticia que se vende tan poquito espacio, yo he dicho, joder, me acabas de hacer diosa. O sea, si de un solo libro hemos vendido 1900 copias, me siento diosa ahora mismo solo con los datos que tocaba de sacar. Pero alumnos que han publicado un libro, que son gente muy concienciada, que no lo han hecho con nada, y luego creo que nos tienes que contar, porque tengo alumnos que quieren salir y no saben cómo hacerlo, y yo no me dedico para allá nada. Claro, es que algunos ya han vendido 300, 400 copias. Y estás hablando que hay gente que no vende ni siquiera ni 50 libros. no, Pero la es que no mayoría, el le 86% de los libros que publican editoriales, bueno, pero según, cuentan, pero según, este libro lo ha publicado una editorial, es que el tuyo no sea tan bueno. Porque como entra en editorial, y desde aquí que nos escuchen, hay muchos libros que entran en editoriales que creo que ni se han leído, porque además entran algunos bodrios, creo que es la palabra para poder utilizar, pero es que sabes que ahora se saca pasta. Es que ahora la autoridad de tener una editorial detrás a lo mejor no marca toda la diferencia de lo que había antes. mira, absolutamente no. Ahí, mira, antes había mucha gente decía, "Ah, no, es que no puede salir en los medios porque los periodistas no quieren que publiques con una editorial". Eso no es cierto, porque nosotros tenemos una periodista experta en salida en medios y esto, vamos, hace mucho tiempo que no es así. Ujú, Segundo, hay algo, yo he visto una evolución, yo te diría en los 3 o 4 últimos años de la siguiente forma. Antes, el autor que autopublicaba se buscaba mucho la vida y lo hacía todo él o ella. Se ujú. corregía ella, hacía la portada en Canva o similar, maquetaba como podía, que eso sí que no lo aconsejo a nadie porque es bastante complicado la maquetación de un libro. Trabajo de chino. Y, y lo subía a Amazon. Entonces quedaban libros caseros si estabas allí, pero claro, vendías muy poco. Todo esto ahora se ha profesionalizado muchísimo y entonces ahora muchos autores que autopublican lo invierten y hacen una buena portada, una sinopsis que vende, eh, el libro está bien maquetado y te diría, o sea, yo he tenido autores, pero novelistas muy, o sea, muy conocidos, que han publicado toda su vida en editorial, ahora no venden, y entonces se han pasado a la autopublicación. Y cuando han visto la portada que hemos dicho, bueno, o sea, Eh, quedan maravillados, porque tú cuando publicas con una editorial no tienes control tampoco de eso, no tienes control, es lo que te mandan y ya está. Hombre, con Arturo Pérez Reverte se ponen las pilas para hacer una buena portada, pero para lo demás no hay presupuesto muchas veces. Entonces, bueno, eh, a nosotros nos exigen más, aunque precisamente las portadas creo que sabemos un poquito de las portadas que venden, ¿no? Y hacemos muy buenas portadas porque esto es fundamental para que tu libro, para atrapar al lector, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado muchísimo, aunque hay muchos autores que todavía no lo saben y yo a veces digo, oye, si alguna vez quieres autopublicar, pues tal, y, ay, no, 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 yo todavía puedo seguir. O sea, se piensan que el hecho de publicar con una editorial te da una autoridad que a ojos del lector en absoluto. Para el lector, lo importante es, para captarle, la portada, el título, la sinopsis, la estructura que tengas,
Y por supuesto, luego el contenido del libro. Que Eso sea es lo que fácil me de importa a mí. lectura, que sea rápido, que no haya tanta paja como nos ponían antes. O sea, muchas cosas. De hecho, fijaros, para los que nos estén escuchando y duden de si escribir su libro y se puedan ir con Ana para poder conseguir triunfar con su libro, luego yo en su podcast voy a dar estrategias de por qué tenemos que tener libros. Yo tengo 11 publicados ya, ahora van a salir otros 3 más a mayores, pero son grandes ingresos pasivos. Y quiero darles un dato. Yo no sé exactamente cuánta gente, porque ahora mismo estamos consiguiendo libros que hacen long seller. Pero a falta de este mes, con 14 días, nosotros hemos conseguido ya en pasivos 1.200 euros en libros, 179 libros vendidos y van llevando uno a otro. Y la media es que podamos conseguir tener un sueldo de algo que tú estás durmiendo de 2.500 euros. Hombre, no sé exactamente cuándo valora la gente, pero 2.500 pavos hay mucha gente que no los gana trabajando 8 horas todos los días y podrían hacerlo. Evidentemente vamos a trabajar estrategias y lo vamos a ver en tu podcast para que tus propios clientes y demás puedan verlo, por supuesto. Así que vais a tener que ir al podcast de Ana Nieto, a Triunfa tu libro, para poder escuchar esto, porque no os lo voy a contar aquí en un tema. Si hoy no vendes, hoy no comes. Entonces, quiero que consigáis ver, porque yo me acuerdo que escuché una vez a Luisa Ochoa, que a lo mejor la conoces, que tema de gestión. Sí. De repente ella me dijo, ahí me quedo grabado, ¿eh? Conozco a gente muy maja y además que se han posicionado mucho. Y de su clase, no recuerdo toda la clase, pero me quedé con una frase que es de la hostia y es, cada año tienes que conseguir coleccionar uno o dos pasivos en tu vida. Y entonces yo dije, esto es súper importante, porque un ingreso pasivo que tú estás durmiendo y te está metiendo dinero, pues es los libros, es una opción para poder conseguir hacerlo. Y mi chico siempre dice, preferemos libros a pisos. Pues claro, yo estoy consiguiendo el alquiler de 3 pisos sin inquilinos y sin que te toquen los huevos, Ana, que esto también es un extra. Hombre, Entonces, claro. ¿para qué quieres tener un piso que te da una serie de problemas y gastos y demás y tal cuando tú escribes un libro? Consigues otro tipo de clientes, consigues otra estrategia, otro tipo de venta y además te pagan como si tuvieras 3 pisos en alquiler. Hombre, es que la gente tiene que escribir. No, absolutamente. Mira, tú lo conocerás, un coach muy conocido que es Raymond Sansó, que Sí. ya hace muchísimos años lo dejó todo y se dedica, publica cada cierto tiempo y autopublica, Mm. autopublica. Ahora paso a otra Y aplicación, sí. sí, hace tiempo y además explica muy bien. Yo he leído en alguna introducción de sus libros, me encantó cómo explica el por qué él decidió ya hace tiempo autopublicar, ¿no? Ujú. Y de hecho, fíjate, con Samsung, yo me estoy haciendo un Samsung ahora. O sea, yo le llamo hacerse un Samsung. Porque Samsung consiguió y se retó a publicar un libro al mes durante 6 meses seguidos. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, Ujú. entonces fue Sí, cuando sí. sacó el Imperio El, Digital, el li- Ujú. Árboles, sacó varios. Y entonces yo dije un día, pues yo me voy a hacer un Samsung. Oye, llevo 5, me queda uno. Yo lo que quiero es superarle. Entonces haré 7 y luego que puedan decir que se ha hecho montaña, ¿no? Qué Pero bueno. hizo 6, un libro por mes, y además lo contó. Y claro, ¿qué es lo que provoca? Una cadena. Lo que tú estabas hablando antes de la novela de ficción, con la novela romántica y demás, alguien que de repente se lee un libro y entonces ve la estrella, solo quiere lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Yo no sé decirte, pues a lo mejor me he leído como 3/4 partes de Sansó, seguro. O sea, me las he leído. Y la gente siempre habla del Código de Dinero, que para mí fue el libro que abrió los ojos a mi chico para que se saliese del hospital. Y empiezas a marcar que la línea tenía que ser otra. Pero para mí, su libro estrella, Código del Dinero está muy bien, es Imperio Digital. O sea, a mí Imperio Digital fue como darme una hostia. Hay muchos, Mm, ¿eh? Tienes el Código de la Manifestación, la disciplina, el poder de la disciplina, el poder del perdón. O sea, este es mogollón. Me he leído muchísimos de él. Pero para mm, mí, Imperio Digital, un antes y un después. ujú. Porque además hablaba de cómo sistematizar todo eso, conseguir cursos y hacer una escalada para que el dinero pudiera llegar con un porcentaje de beneficio de margen muy alto. Qué bueno. Fíjate, un libro que te cuesta 14, 15, 16 euros en digital, mucho menos, y todo lo que contiene. Yo Mucho. me pongo nerviosa incluso con amigas mías, que descargan libros gratis. Digo, bueno, esto es para denunciar, vamos, porque es que, ¿qué te cuesta un libro con todo lo que es? O si es una novela, la satisfacción que te da si te gusta, claro. Pero Los ese tipo libros son de descargas, maravillosos. Ana, lo que hace es que luego vemos la cuenta bancaria de tu amiga que se descarga y no va a estar tan buena. Esto es la ley de la reciprocidad y ver estas cosas, ¿no? Que es verdad tienes un número de absolutamente, cuenta sí. bancaria. Pero alguien, mira, yo me estoy leyendo ahora a Brian Tracy, que seguro que le conoces y demás. Yo me he propuesto este año, yo leo bastante, este año me había propuesto 50 libros. O sea, he visto. Pues yo creo que lo voy a superar. Llevo 6 ya fundidos y vamos 15 días.
Uf. Y luego lo subrayas y tomas notas y eso. Claro, pero yo leo un ebook. Ahora, bueno, me he leído Tierra de Eloy Moreno, que si no la ha leído a la gente, impresionante, no se puede contar nada del libro, pero me ha gustado muchísimo. Y además que también te mete el tema de marketing y cómo se vende y la prensa y demás y tal, me ha gustado muchísimo. Y no son libros pequeños, ¿sabes? Porque Tierra yo creo que tiene 540 páginas o algo así, ¿sabes? Que no Mucho, son sí. pequeñines. Y me he leído en 2 días el de Brian Tracy y yo hoy me he cogido otro, el de Hábitos de un Millonario. Y me está encantando. O sea, no había leído a Brian Tracy, tiene publicados, he flipado, 80 libros. Qué barbaridad. Distintos idiomas, Sí, 36 sí. idiomas le han publicado, pero al final te viene a decir lo que te estabas contando, autoridad, marcaje, que te conozcan, libros, formación, sabes que al final todo es una cascada y a veces es mejor tarjeta de presentación que imprimirte una tarjeta de tarjetas tan obsoletas. Hombre, eso por Él lo sigue supuesto. imprimiendo y te puede costar poco más un libro y hacer ahí un marcaje de autoridad, Y ¿no? además, fíjate que en Amazon, si te posicionas, Amazon es el que va y es comprador, va a comprar, no Sí. va solamente a informarse, como es el caso de Google o YouTube, ¿no? Entonces, bueno, pues es un público interesante para cualquiera que quiera vender Tú algo. que, tú que eres una experta, te voy a hacer una pregunta antes de que podamos conseguir terminar, porque me imagino, bueno, a mí me interesa mucho, pero imagino que tengo alumnos que también les va a pasar. Una de las cosas que vemos en Amazon es que son muy pejigueros, digamos que son americanos, y entonces esto de la castidad, la honestidad y demás y tal, cuesta. El libro de orgasmos mentales, yo asumo que es un libro que se ha conseguido sacar, y ya te digo que tiene 1900 copias vendidas y todos los días se vende, porque los propios lectores lo comentan, lo publican y hacen opciones, pero la palabra orgasmo es como no puedes poner publicidad. Aparece orgasmo. Acabo de sacar un libro un poco más disruptivo que es Fóllate la mente y deja de joderte. El libro es la hostia porque acaba de salir y la gente lleva 15 días y ya se han Y no comprado. te, no te dejarán a lo mejor utilizar en... En los algoritmos Bueno, cuesta más poder conseguir encontrarlo, tienes que tener la línea del autor, que al final es como el de manda a todos a la mierda, ¿no? O sea, me refiero, cuando utilizas alguna palabra que les parece un lenguaje un poquito más soez, pero a mí me parece que es un castellano puro, eh, ¿cómo te saltas eso? ¿Existe alguna forma de sacarlo? pero Porque tú utilizas, tú hablas de de Amazon Ads. sí, sí, de Amazon ¿Estás Ads, utilizando? incluso Amazon solo. No, no me dejan utilizarlo. Ana, mis libros no Ah, son para poder con utilizar esa, Amazon Ads. pero Con para ese orgasmos libro o mentales, con esas palabras. orgasmos mentales que se titula así, no me han permitido por la carátula. El de yo no quiero ser infeliz, ten las claves para obtener el control de tu puta vida. Y eso que pusimos asterisco, tampoco nos dejan. De la mente ya ni lo he previsto. O sea, eso ya directamente me he descatalogado yo. Porque para mí me parece que también mi tipo de cliente con el que yo hablo es muy directo, va muy claro a las cosas que quiere, va cambiándose la mentalidad. ¿Tú aconsejas que solo se puede perder la esencia? Porque yo no estoy dispuesta, pero para lo mejor hay gente que escucha que está poniendo ahora su título, que se pierda parte de esa esencia solo para que Amazon pueda seguir Yo posicionando. creo que hay alternativa, Rosa. O sea, yo creo que para nada se pierde la esencia. O sea, puedes buscar un título que sea potente. eh, es tu esencia. O sea, que yo no estoy en contra de para nada que se utilicen palabras, tacos o lo que sea, ¿sabes? Pero si de verdad quieres vender y quieres hacer promoción y te interesa, cambia el título y pon algo que seguro puedes conseguir algo potente, ¿sabes? No es necesario eso. Es verdad que para eso es muy pejigoso Amazon, para algunas cosas, a lo mejor para poner, yo me acuerdo de un autor que tenía, por la temática del libro, tenía una bandera nazi en la portada Ujú. y se lo echaron abajo porque un alemán se quejó. O sea, hay veces que te lo banean porque hay algún lector que se queja de algo y entonces, bueno, pues depende además a veces quién reciba ese email, te dice Ujú. una cosa u otra, porque eso Ya. también nos ha pasado, ¿sabes? A mí me han rechazado alguna portada, no por eso, por otra cosa. Y yo lo intenté varias veces, me decía que no, pum, luego lo intentaba otra vez, pum, a ver si alguien me... Y al final conseguí dejarlo como yo quería, ¿no? Pero en tu caso va a ser difícil que conseguir a alguien, porque eso podría ser una opción, intentarlo ahí a ver si varias Yo veces, pero yo creo que va a ser complicado. aquí soy guerrera, ¿eh? El de orgasmos mentales me le pidió una editorial y además me hizo soñar, ¿no? Y podríamos ir a la televisión y además es un libro de sexo que se va a vender mucho y tal. Yo siempre voy a ¿Sí?
en autoeditármele, me metieron los pájaros en juerga, como se dice, y luego me dijeron que es que el sexo no vendía y dije que no. Y además es una portada que es como un poco más extraña porque es como que te explota la cabeza con dorados, negros y demás y tal. Y entonces me dijeron, tendría que ser blanca. Y yo dije, mira, vamos a ver si nos entendemos. Ahora solo por mi moral, no te preocupes, que los 233.000 seguidores de un lado y los 310.000 de otro se encargarán que esto se posicione. Tú tranquila. Y entonces, ¿qué hicimos? Posicionar el libro. O sea, por eso te estoy diciendo que tampoco hace falta, tienes todo claro. Y además, a mí me parece que la esencia tiene que ser importante porque al final, si no eres tú, si no hay una venta transparente, la posibilidad de que se venda es tirando a cero. Por supuesto, pero tú siempre tienes que ser tú. Y eso, fíjate, es una cosa que muy interesante esta, porque cuando escribes tus primeros libros no tiendes a ser tú porque quieres hacer las cosas bien, has leído otros autores y tiendes a hacer. Y, y una de las claves del éxito de los libros es que seas tú, que cuando la gente lea tu libro dice, es que eres tú, es que te estoy escuchando a ti, ¿no? Si te escuchan por otro lado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero una vez dicho esto, uno siempre, siempre, siempre se tiene que centrar en el lector. Tienes que pensar siempre en el lector, hablar como si fuera con un amigo, con una amiga y centrarte, que esto parece obvio, pero Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo que queremos es demostrar al que mundo lo que sabemos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya que cuento queremos. esto, pues vamos a contar también, ¿cómo no voy a contar esto? Que yo soy una experta y yo sé esto, y ya que tal, y ta, ta, ta. Y tú lo has dicho en algún momento, o sea, la gente lo que quiere son libros fáciles, fáciles de leer, fáciles de implementar, que es la complejidad de lo sencillo para el autor, porque hacer un libro fácil es lo más trabajoso. O sea, Te tienes quitas tú tu que vida. poner en orden todo lo que tienes y a ver cómo lo cuento yo para que me entiendan. A mí hay una frase que me gusta mucho que es, si no lo sabes explicar fácil, es que no lo has entendido lo suficiente. Qué buena. No. Cuando tienes tú, no sé si te acuerdas de algún profesor que has tenido y tal, de esos que no se entendía absolutamente nada, luego digo, es que seguramente él ni lo entendía lo que estaba explicando. Eso Y el es. que te lo hacía fácil es alguien que lo tiene tan asumido que lo sabe explicar fácil, pero eso necesita un esfuerzo y eso se nota mucho en los libros, cuando el autor ha hecho un esfuerzo y es clave para que el libro tenga éxito. Bueno, antes de que nos vayamos, ponnos ahí la miel en la boca, porque sé que haces un reto ahora para que la gente se dé esa oportunidad y puedan conseguir suscribirse. Y que es bueno que entren en el training para poder hacerlo, incluso los que lo tengan claro, porque yo tengo muchos clientes de tenerlo claro, ¿eh? O sea, aquí la gente es sin pie en la lengua. Luego te voy a pedir para que nos puedas dar el enlace, porque quien quiera ya ir a publicar su libro y escribirle, nos pasas el enlace y yo no tengo ningún tipo de pudor en poder sacarlo, porque estamos en un podcast de vender, pues lo lógico es que podamos conseguir vender. Cuéntanos, ¿cuándo empieza el reto, Ana? Vale, mira, nosotros empezamos el programa Reto Tu Bestseller en 60 días a finales de febrero de 2024 y es un programa en el que yo dirijo a un grupo de autores que van a escribir un libro de no ficción. Ahora haré un apartado porque este año lo hemos abierto para libros de ficción también, y ahora te cuento, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues trabajar con ellos desde elegir una temática vendible, enseñarles a organizar los contenidos. Tenemos una metodología para que el libro se escriba rápido, sin dejar de lado tus tareas habituales. Para mí esto es importante porque los libros a los que dedicas todos los días un poquito son los libros que se acaban de escribir, ¿no? Y vamos a este público que ya tiene el compromiso y ha dicho, venga, esta vez sí, ya me pongo con ello, ¿no? Y luego también hay unos bonos ahora, uno de ellos muy importante, que es un apartado adicional donde también, una vez que el libro se ha escrito, le enseñamos a publicarlo en Amazon y a posicionarlo, ¿no? Ujú, Esto lo hacemos en grupo, hay sesiones extra, tenemos una sesión con un súper experto que habla de trucos para escribir mejor y storytelling, y este año hemos introducido la inteligencia artificial, que te voy a hacer un pequeño apartadito sobre esto, ujú. para ayudarte para escribir tu libro, ¿no? Bueno, eso es básicamente el programa Reto, y te decía que este año lo hemos abierto para autores de ficción, porque me lo pedían muchísimo, pero claro, yo no he escrito ficción, ¿cómo voy a enseñar? No puedo. Entonces lo que he hecho es contratar a uno de los novelistas que más libros vende en el mundo hispano. Ujú. Tiene más de 40 libros publicados, traducidos a muchísimos idiomas. Y la parte, digamos,
esta primera parte de escritura y tal, va a ser él el que tenga las sesiones con los autores. Entonces, Bueno, para tu audiencia, si quieres, podemos hacer dos cosas. Te puedo pasar información, enlace al programa Reto, para se pueden inscribir, o también, previamente, si quieren, tenemos un training gratuito, que son 4 tutoriales sencillitos para que vayan un poquito inter- mentalizándose, ¿no? Pero bueno, es para escribir un libro en menos de 9 semanas, o sea, a alguien le puede ser suficientemente útil para escribirlo. Y el que no, pues tenemos ese programa que ya son sesiones tutorizadas y un programa un poquito más, más importante, por así decirlo, ¿no? qué Y te bueno. decía una cosa, un apunte de inteligencia artificial que lo hemos tratado ahora. Mira, para escribir libros hay gente que piensa, bueno, pues ahora muchos libros se escriben con inteligencia artificial y tal. Sí, son libros que no se van a vender. Eso ya te lo digo. Eh, lo que sí que es importante es que los autores utilicen de forma inteligente la inteligencia artificial, valga la redundancia, para que les ayude con sus libros. La inteligencia artificial, por supuesto que ayuda a escribir libros, te ayuda a desbloquearte en muchas cosas. Te ayuda a, bueno, pues a lo mejor no sabes continuar con un párrafo y te puedes ayudar de eso. Te puede ayudar con la estructura del libro. La clave casi siempre es cómo preguntas, o sea, saber lo que puede dar de sí, esto es, porque ahora hay muchas cosas que se pueden hacer, y cómo preguntas. Entonces nosotros precisamente tenemos una, una sesión específica de esto antes de que se pongan a escribir con un súper experto en inteligencia artificial para escribir libros. Bueno, porque sé que les va a ahorrar tiempo y también les va a ahorrar bloqueos. Ujú. De hecho, fíjate, uno de los libros que te digo que está ahí en maquinarias, que dice el otro, cómo se puede contar, se va a llamar así, es Estrategia, Inteligencia Artificial y Ventas para tu negocio, para emprendedores. Entonces, ahora yo me llevo la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial está muy bien para las ventas y para la estrategia, pero no puesto como dices, bueno, la diferencia es que en el nuestro lleva terapia sistémica breve, en el que estoy formada, entonces la forma de preguntar para que te salga ManyChat, para estrategias, bueno, tiene nada que ver el poder conseguir hacer una landing, el cómo lo estás viendo y ahora vamos a sacar un libro, Noemi Freixas y yo, que en una parte del 50% colaborativo, que vamos con eso, con estrategias, Qué, inteligencia artificial y ventas. qué bueno, muy Al interesante todo final, eso. bueno, son cosas un poco distintas, pero para que a mí me encantan que los libros, según les termines de leer, puedas practicarles capítulo a capítulo y consigas multiplicar su beneficio. O sea, a mí es Claro, sí. lo A que ti más te gusta y a los lectores es lo que les gusta. también. Y compran libros por eso. Esos son los libros que se venden. Todo claro. Ana, ha sido un placer charlar contigo. Ahora cuando se lo cuente a Muchas Sergio, gracias, te diré, ya Rosa. verás qué gustazo cuando escuches esta conversación con este podcast, por haberme, bueno, pues haberte acercado a mi comunidad para que puedan conseguir escribir, para que vean que es importante generar ese ingreso pasivo, que se pueden hacer cosas, que tienen mucho talento que conseguir contar y sobre todo gente que pueda ayudarles para que si están procrastinando, no saben cómo arrancar, que bueno, que se desenlacen y vayan a hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosa, por darme esta oportunidad. Ha sido un placer y además se nota que cuando te entrevista una persona que ha escrito y ha escrito mucho, eso se nota por las preguntas que haces y tal. Y bueno, espero que esto sea un contenido de valor para Eso. aquellas personas de tu audiencia que tengan en su mente, ¿sabes? Ese sueño que es escribir un libro. ¿Y sabes por qué va a pasar? Porque al final tus clientes se influencian. Cuando los que somos líderes influenciamos a otros. Entonces, cuando de repente todos los días están viendo, todos los meses, joder, Rosa, otro libro, venga, a leernos, otro libro, otro libro, otro libro, había gente que no leía y lleva leídos 5 libros seguidos y ahora dicen, ¿y si Bueno, yo publicara? Entonces, al final, claro. somos modelo de nuestras propia gente. Por eso te digo que habrá gente directamente que quiera entrar ya en tu reto, en tu programa reto para poder hacer ese libro. Así que será un placer poder escribiros aquí en la portada, no solo el contacto de nada sino para que podáis tener ese enlace. Así que mil gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un abrazo, Rosa. Chicos, ya lo habéis oído. Si hoy no vendes, hoy no comes. Nuevo podcast en el que vamos a hacer que os suscribáis, que compartáis, porque vamos a hablar de pasta sin ningún tipo de pelo en la lengua y sobre todo haciendo que las cosas pasen, porque nos quieren pobres, nos quieren enjaulados y nos quieren con techos y limitaciones. Y aquí en este podcast no lo vamos a hacer.
aparecerá más gente que venda y te les iré presentando todos a todos. Así que píldora a píldora todos los lunes y los jueves me tendrás a mí dándote caña y los fines de semana a un experto que te va a contar cómo yo lo hace. No te pierdas absolutamente nada. Inscríbete en rosamontana.com y ahí todos los días recibirás una newsletter en el que te pondremos las pilas. Porque recuerda, si hoy no vendes, hoy no comes.